palabra de Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? A Él sea la gloria. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Quiero decirles que este es un día especial. Es el día que el Señor hizo para que lo sirvamos, para que lo alabemos, para que le demos gloria, honra y alabanza, porque Él es digno de toda alabanza. Amén. Los invito a orar, amados, para que sea Él dirigiéndonos con su Santo Espíritu. Amado Dios, Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día más que nos prestas de vida. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron a tu casa, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada joven, cada adolescente, cada niño, Señor Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego ahora, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Hemos venido, Señor, a reverenciar tu nombre y a darte gloria, honra y alabanza. Hemos venido, Señor, a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias a ti, Señor. Ahora, Señor, te ruego que perdones todo pecado y toda mancha, toda iniquidad que haya en nosotros, para que podamos entrar libremente al lugar santísimo, Señor, para poder estar a cuentas contigo, para poder ser justificados, Señor, y ser gratos delante de ti. Que nuestra ofrenda de alabanza suba como olor fragante delante de ti. Señor, recibe toda alabanza de nuestros labios y nuestras manos levantadas, Señor Padre, sean gratas a ti, sean manos limpias, sin iras ni contiendas, para que te agrades, Señor, de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 7 en adelante. Me dan un amén cuando ya tengan todos. Lucas 22, verso 7. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y mis amados, ustedes conocen que
de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, una de ellas era la fiesta de la Pascua. Y la Pascua tenía una connotación tan profunda, tan importante para el pueblo de Israel, así como hoy lo es para todos nosotros. Pero en aquella época, pues, desde el antiguo Egipto, cuando Israel estaba cautivo, pues Dios instruyó a Moisés para que celebrara la Pascua. Y la Pascua, amados, no es más que pasar por alto, es no ver lo que tiene alguien y pasarle por alto todos sus defectos, todas sus iniquidades. Y allí estaba el Señor Jesús, amado, instruyendo a sus discípulos de una forma especial, y tenía una connotación más allá de lo usual. Con una palabra sencilla, estaba diciendo algo que iba a acontecer, y les dijo a los discípulos que prepararan la Pascua, y los discípulos fueron, pero fueron con una instrucción. La instrucción era de que al entrar a la ciudad ellos encontrarían un hombre, y ese hombre llevaría un cántaro de agua en su hombro, y dice: a él seguidle, y cuando lo encontraren le preguntarán: ¿en dónde está el aposento alto donde he de comer con mis discípulos? Y esto tiene una connotación y una riqueza teológica maravillosa, un rema maravilloso que Dios tiene ahí para todos, porque entendiendo que es en la época en donde se hablaba esto, los hombres tenían una cultura, y tenemos todavía una cultura machista, y eran las mujeres las que tenían que acarrear el agua, eran las mujeres las que tenían que llevar el agua a la casa. Y aquí había un hombre que estaba rompiendo la tradición, un hombre que llevaba en su hombro un cántaro de agua, y eso es la tipología de un hombre que ha sido tratado, de un hombre que ha sido tocado de una manera especial, que sin importarle el qué dirán, porque era una cultura extremadamente señaladora, una cultura que hablaba fuerte de aquellos que dañaban o alteraban la tradición de ellos. Y aquí estaba un hombre que no le importó lo que dijeren, él estaba llevando un cántaro de agua. Y esto es una simbología o una tipología de la investidura del Espíritu Santo que llevaba sobre sí el cántaro de agua. O sea, un raudal de agua sobre sí, que es la forma como se presentan los hombres cargados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, con toda esa cobertura que tenía él. Dice que este hombre guió prácticamente a los discípulos como todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios llevan, guían, introducen, y ellos se manifiestan de una manera diferente a los hombres que están siempre manifestando lo que la tradición dice. Los hombres nos llenamos de prejuicios, decimos: no, es que eso no va conmigo. Pero los hombres de Dios, los que han sido llenados por el poder del Espíritu Santo, ellos cambian las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu les guía. Y aquí un hombre, amados, que Jesús lo mandó a buscar, y es que el Espíritu de Dios toma control de todas las cosas,
Y la palabra que el Señor Jesús les dijo es: cuando entren a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva consigo un cántaro de agua, y lo seguirán, y cuando lleguen a la casa preguntarán al padre de familia: ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él les mostrará, dice, un aposento ya preparado. Y es que es verdad, amados, cuando el hombre está lleno del Espíritu de Dios, tiene todo preparado para servirlo, para la ocasión especial. Había ya el tiempo preparado, estaba señalado el tiempo preparado, y Jesús, que cumplía todas las normas que la palabra de Dios estableció por medio de la ley de Moisés, estaba preguntando: ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? No puede ser un cualquier lugar, tenía que ser un lugar especial, un lugar diseñado, un lugar preparado, un lugar apartado, un lugar consagrado para poder tomar la Pascua, amados. Y es que cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted se presenta delante de Dios, usted viene con un corazón dispuesto. Viene para que el Señor en estos tiempos perdone todas sus faltas y todas sus iniquidades sean pasadas por alto. Esa es la verdadera Pascua, amados. Cuando el cordero que debía ser inmolado estaba ahí, dice que Jesús con sus discípulos iban a comer la Pascua, que simbolizaba la muerte de Él mismo como cordero, porque Él era el cordero pascual, amados. Era el cordero que había de ser ofrecido por los pecados de toda la humanidad. Allí estaba Él, y la alegría de Él, el gozo de Él, dice: cuánto he deseado. Él estaba en un momento culminante de su obra aquí en la tierra. Estaba en un punto, amados, en que Él anhelaba llegar a ese punto. Dice que Él vino y su norte, su visión siempre fue la cruz, amados. Cuando Jesús fue interceptado por Pedro y le dijo: Señor, no te suceda tal cosa. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque todo el que se opone a la obra de Dios estorba verdaderamente en las cosas que Dios ha determinado. Ahora bien, amados, yo dicha esta introducción, quiero llevarlos al libro de Isaías, amados, porque el mensaje se llama hoy Perdón y Olvido. Y quiero que usted abra el libro de Isaías en el capítulo 43. Isaías 43, en el verso 25. Vamos a tener 3 o 4 textos que van a coincidir con las mismas expresiones, pero usted va a ver por qué los he citado de forma reiterada. Isaías 43, verso 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Amados, la Biblia dice que el hombre se extravió, que el hombre se perdió a causa del pecado. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
La ley dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si no haces esto, mueres. Si haces esto, vivirás. La ley es condenatoria. La ley solamente está para ajusticiar, para darle su merecido al infractor. Pero aquí, amados, aún en el Antiguo Testamento, Dios, por medio del profeta Isaías, ya estaba hablando y estaba viendo, amados, de qué forma Él podía hacer que el hombre pudiera ser redimido, que el hombre pudiera ser restaurado, que el hombre pudiera volverse a Él y poder entrar a su santa presencia. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Lo que hace división entre Dios y los hombres es el pecado. Y los hombres habían pecado y siguen pecando, pero Dios, consciente de esta situación, convoca al hombre, porque Dios vive convocando al hombre por medio de su Espíritu, por medio de sus siervos, por medio de los profetas. Vive hablando, y su palabra siempre ha sido: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador. Y aquí hay una convocatoria, hay un llamamiento especial, y es que no hay mayor azote que la misma conciencia del hombre cuando el hombre ha pecado. Es la conciencia del hombre que lo aturde, es la conciencia del hombre la que lo turba, es la conciencia del hombre la que lo hace bajar su cabeza, es la conciencia del hombre la que genera la confusión de rostro. Porque cuando el hombre no puede sostener su mirada, cuando el hombre demuda su semblante, es porque él ha caído. Y Dios quiere que el hombre pueda levantar su semblante. Jesús dice que antes de entrar a Jerusalén afirmó su rostro. Y alguien que afirma su rostro es porque está limpio, porque está sin pecado, porque puede mirar directamente a la cara, porque en él no hay ninguna culpa. Y aquí Dios, amados, está haciendo algo muy, pero muy especial. Está hablando de algo extraordinario. Porque usted vea lo que sucede aquí en el lenguaje natural de los hombres. Los hombres decimos: bueno, te perdono, pero esta te la guardo. No hay siguiente, no hay otra vez. Nosotros decimos: es que estoy hasta aquí, ya no te voy a pasar una más. Eso significa que, como si hubiera un lugar en donde, como cual tesoro, guardamos el montón de cosas y culpas y pecados de otro para decir: mira lo que tú hiciste, es esto, aquello. Hay familias, hay hermanos, hay esposos que tienen guardados 30, 40, 50 años la falta de alguien. Dice: yo no me olvido, te he perdonado, pero no me olvido. Pero Dios opera de una manera distinta, de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Y es que usted puede decir: pero ¿cómo es posible esto que Dios puede olvidar? Porque olvidar significa debilidad, pero Dios no es débil. Dios es fuerte. La memoria de Él no tiene que ser recordada. Él siempre tiene presente todas las cosas. Pero aquí Él dice: amados, yo soy el que borra tus rebeliones. Usted observe, amados, con detenimiento. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amados, una de las cosas que debe de quebrantar más nuestro corazón es ver la nobleza que Dios tiene para con cada uno de nosotros, diciéndome:
o diciéndonos: yo soy el que borra tus rebeliones. ¿Usted entiende lo que es una rebelión, amados? Una rebelión va más allá de algo vano o sencillo. Una rebelión es algo que usted hace conociendo que está haciéndolo mal. Cuando usted se rebela contra la palabra de Dios, usted lo hace con tal fuerza que no le importa lo que está dicho, lo que se le ha dicho, no le importa el consejo de Dios. Usted se rebela contra la palabra de Dios como cual Adán y Eva. Pero Dios está aquí en su bondad, en su misericordia. Dice: y no me acordaré más de tus pecados. Él está diciendo: me voy a olvidar de esto. O el libro de Isaías dice: si tus pecados fueran rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. Habla tú, dice, habla tú para yo justificarte. Miren lo que dice el texto del siguiente versículo. Dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Amados, qué convocatoria tan especial. Cómo Dios llama al hombre para hacerle ver y decirle, como si dijéramos en otra palabra: ven, no te preocupes, que yo te voy a perdonar y voy a borrar todo lo que has hecho. No te preocupes, que esto es borrón y cuenta nueva. Ese es el perdón de Dios. Un perdón extraordinario, un perdón sobrenatural. ¿Cómo poder entender que el que se rebela contra Dios tiene la opción de que Dios le perdona, de que Dios olvida, que Dios ofrece decir: nunca más me acordaré yo de ellos? El libro de Miqueas dice: y haré de los pecados un hato, y los tomaré y los echaré a la profundidad del abismo del mar, y nunca más me acordaré yo de ellos. Oh, amado, grandioso Señor, qué perdón tan elocuente que manifiesta Él por medio de su palabra. Habla tú, dice, para yo justificarte. Entremos en juicio, dice: ven, preséntate delante de mí. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan: y Él es fiel, que si confesaren nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Yo creo, amados, que nadie más podría pasar por alto nuestras rebeliones, sino solamente Él. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Oh, dice: a Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Yo, Jehová, dice Él. Amados, ¿quién como Él, que puede entender desde lejos nuestro pensamiento, que conoce lo profundo de nuestro corazón? Solamente necesita el hombre acercarse a Él. Entremos en juicio, dice: habla tú para yo justificarte. Yo creo que no hay otra manera más elocuente de que Dios pueda ilustrar cómo Él perdona nuestros pecados. Veamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, mis amados. Jeremías 33, en el verso 34. Perdón, 31, Jeremías 31, verso 34. Dice: y no enseñarás más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocen, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
de su pecado. Usted observe otro profeta enviado por Dios a decir lo mismo. No me acordaré más de su pecado. Esto es algo que debe de hacernos sentir, amados, consolados, que nos haga ver realmente a todos que por más grande que sean los pecados que hayamos cometido, Él perdonará nuestras iniquidades cuando vengamos a Él, cuando confesemos nuestras culpas, cuando nos pongamos a cuenta, cuando entremos en juicio con Él, cuando vengamos a buscar el perdón. Yo creo, amados, que una de las cosas que tiene que ocurrir en el corazón del hombre es que el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, dice el Evangelio de Juan. El Espíritu de Dios, amados, seduce nuestro corazón y carga como cual nube que está oscura y pronto podemos decir va a caer una gran lluvia. Así carga el corazón del hombre y lo impregna de su culpa para que el hombre pueda llegarse y venir y decir: ciertamente, Señor, como dijo David, contra ti, contra el cielo he pecado. Necesitamos que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas como cual hombre que llevaba el cántaro para celebrar la Pascua. Todo aquel que celebra la Pascua es porque está necesitado de la presencia de Dios, está necesitado del perdón de Dios. Usted dirá: pero ¿cómo? Entonces un hombre lleno del Espíritu está lleno de pecado. Pero la Biblia dice: y si decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque, escribió el sabio Salomón. Entonces debemos entender que necesitamos celebrar la Pascua, necesitamos tener el aposento alto, necesitamos entrar al lugar santísimo, necesitamos entrar en juicio con Él, necesitamos el perdón permanente de Él, amados, para estar libre de culpa, para que nuestra alabanza suba como olor fragante. Alguien dirá: pero ¿cómo es esto? ¿Tú crees que te va a volver a perdonar? Pero la Biblia dice: y volveré a tener misericordia, así como perdona el Padre al Hijo que le sirve. Oh, amado, es grandioso el ofrecimiento del perdón de Dios para con cada uno de nosotros. No hay manera de comprenderlo, amados, cuál amor tiene Él para con sus hijos, que está dispuesto siempre. Habla tú, dice, habla tú para yo justificarte. Entremos en juicio, conversemos. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Él quiere que nos alleguemos a su santa presencia. Él quiere recibirnos en el lugar santísimo. Él quiere que nuestra ofrenda sea una ofrenda que Él la pueda recibir, que tenga olor fragante delante de Él. Usted observe lo que dice el Salmo 103, mis amados. Vayamos al Salmo 103. ¿Ya tienen ahí? Dice el verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y misericordias. El verso 7 dice, el verso 17 dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos amados. Qué maravilloso es Dios, cómo tiene Él tanta misericordia de nosotros. El verso 8 dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni guardará para siempre el enojo. Oh, amados, usted vea, nosotros somos tan iracundos, medio nos quedan mirando mal y ya descalificamos, ya decimos: ¿y este qué se cree? Oh, amados, ¿cuántas veces hemos sido altivos? ¿Cuántas veces hemos meneado la cabeza? ¿Cuántas veces hemos mirado por el hombro a nuestro hermano y no hemos tenido misericordia? Y no hemos tratado de hacerle el bien. Hemos sido determinantes. Hemos dicho: hasta aquí, no va más, se terminó. Imagínese usted si Dios le dijera a usted: hasta aquí te quedaste conmigo, yo no te voy a mirar más. Imagínese usted, amados, si la mirada de Dios no estuviera con nosotros. El libro de Crónicas dice que los ojos de Jehová están abiertos para contemplar toda la creación, para favorecer a los que temen su nombre. Dios está mirando. Dios quiere ser nuestro benefactor siempre. Dios quiere llenarnos de su misericordia para que la gracia, amados, descienda sobre cada uno de nosotros. Dios tiene un especial trato para con todos nosotros, amado. Y es que Dios pudo haber dicho: ¿sabe qué? Estos hombres que he creado son perversos, son desobedientes, son sanguinarios, son pervertidos. Y Él hubiera con un soplo exterminado la creación. Pero siempre Dios estuvo dispuesto, amados. Aún en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, Dios estuvo dispuesto a perdonar a Adán y a Eva. No fue que cayó un juicio exterminante. Vino sí un juicio, pero un juicio que cayó benignamente. Solamente le dijo al hombre: comerás el pan con el sudor de tu frente. Imagínese tremendo castigo. Y aumentaré el dolor de tus preñeces, le dijo a la mujer. No hubo un juicio de muerte, y más bien los cubrió con pieles. Siempre Dios, no pagándonos a nosotros conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Siempre Él, dando lo mejor de Él. Si Él no hubiera estado dispuesto a perdonarnos, entonces no hubiera habido el macho cabrío, no hubiera habido la tórtola, no hubiera habido los palominos para que derramen su sangre en el altar por nosotros. No hubiera sido instruido el sacerdocio para que se ofrecieran ofrendas de paz. Dice: y traerás una ofrenda de paz, traerás harina mecida delante de mí para hacer la paz conmigo. Él siempre ha querido tener paz para con los hombres.
Él siempre ha querido acercarse para con nosotros. El Cordero Pascual es una idea de Él. Y tomarás un cordero de 1 año, macho sin defecto, y lo degollarás, dice, y lo prepararás y lo comerás según la costumbre de los hombres, de manera rápida. Te lo comerás todo, no dejarás nada, haciendo ver, amados, que el que no coma la carne de Cristo y no beba la sangre de Cristo no puede tener perdón, amados. La Pascua es una tipología. Dice, ¿dónde comeré la Pascua con mis discípulos? Él tenía que enseñarle a sus discípulos que Él era el Cordero Pascual. Cuando partió el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed. Y cuando bebió de la copa, dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Imagínese usted, tremendo contrato, tremendo pacto que Él hace con el hombre. Y cada vez que comieres de este pan y cada vez que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estaba allí todo, amados. Una revelación maravillosa que Dios pone por medio de su palabra para que usted pueda conocer que la gracia, la misericordia son extraordinarias, amados. Dice la Escritura que la justicia y la misericordia se encontraron en la cruz y se besaron. ¿Sabe por qué? Porque la justicia no cayó sobre nosotros, cayó sobre nosotros la misericordia. En la cruz se derramó misericordia, en la cruz se derramó el perdón. Por eso es que si usted está lleno de pecado o siente que su corazón ha contristado al Espíritu Santo, usted tiene que venir y entrar en juicio con Dios. Habla tú para yo justificarte, dice la Escritura. Miren lo que dice, amados, el libro de Salmos en el capítulo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, dice, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oh, bendito sea su nombre, amados. Gloria al que vive por los siglos. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la Escritura. Él se deleita derramando su misericordia. Creo yo, amados, que Él lo ha dado todo. Él dio a su Hijo amado para que usted y yo podamos tener libre entrada. Amados, el plan de Dios era perdonar a su criatura. Si no fuera así, entonces, ¿para qué? Dice, orad sin cesar para que no entres en tentación.
Usted sabe que la oración es la que redime y restaura el alma agobiada por el pecado. Es el pecado el que llega y trae confusión al corazón del hombre. Es el pecado el que nos turba. Es el pecado el que nos hace insensible. Es el pecado el que nos vuelve viles. Es el pecado el que nos avergüenza. Es el pecado el que hace que nosotros dejemos de ser dignos. Pero Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Si no fuera así, no hubiera habido la cruz del Calvario. Si Dios no hubiera estado dispuesto a perdonarnos, Cristo no hubiera ido a la cruz. No se hubiera derramado la sangre inocente de Cristo en la cruz por nosotros. Si no hubiera habido el propósito de Dios para perdonarnos, no hubiera habido la Pascua redentora para todos los que crean en Cristo Jesús. El plan de Dios estuvo siempre allí. No lo improvisó. Él lo tuvo allí, siempre conociendo que el hombre tiene vileza. Dijo Job: he aquí que soy vil. Aún dentro de la casa de Dios hay vileza, hay perversión, hay egoísmo, hay vanidad, hay pecado, hay fornicación, hay adulterio. Pero Dios, amados, está allí para perdonar, para borrar toda rebelión, para limpiar y dejarnos limpios, como cual Apocalipsis que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. Amados, tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Hay un texto, amados, que debemos de memorizarlo. Sígame al libro de Romanos 8. Si usted tiene inseguridad de si es salvo o no es salvo, el apóstol Pablo escribe con un ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea su nombre, amados. Él está diciendo que tenemos que estar seguros de que no hay ninguna condenación, mis amados, de que Él tiene perdón para todos. En Romanos 5 dice, en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amados, es abundante y abrumadora la información al respecto de lo que Dios tiene para con nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, hermanos, en el capítulo 8, dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué maravilloso, amados. Hebreos 8, verso 12: porque seré propicio a sus injusticias. Recuerdo la expresión del publicano en que Jesús dijo: subieron dos hombres a orar
El uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este, no soy pecador como este, no soy fornicario como este. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién de los dos creen que descendió perdonado a su casa? Fue el publicano, amados. Y aquí está esta misma palabra: seré propicio. O sea, seré oportuno, estaré contigo, estaré limpiándote, estaré limpiando todas tus maldades, todas tus iniquidades, y nunca más me acordaré yo de ellas. Bendito sea su nombre. Él es glorioso. Toda la salvación le corresponde, el mérito solo a Él. Es solamente por Él, amados. En nosotros no hay nada bueno. Si encuentran algo bueno es porque el Espíritu de Dios ha puesto un cántaro de agua sobre nosotros. Porque el cántaro nos reviste de la santidad de Él, de su gracia maravillosa, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Él es el que atrae nuestro corazón hacia Él. Solamente es por el poder de su gracia y de su misericordia, amados, porque a Él le place. Oh, benditos son los que tú atrajeres a tu casa, dice el libro de Salmos. Comerán del bien que en ella hay. Por eso el salmista decía: yo me gocé con los que decían: a la casa del Señor iremos. Es una invitación bendita, amados. Cuando usted entra a la casa de Dios, puede ser que en su mente usted tenía otro propósito, pero Dios lo atrae para hacerlo escuchar su palabra, para hacerlo conocer de su bondad, para hacerle entender que Él le ama, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su pecado. Él es bueno para perdonar. Dice, amados, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oh, Cristo Jesús es la ofrenda. Esa bastó y satisfizo la necesidad del cielo. La ofrenda de Cristo Jesús. Es la ofrenda de Cristo la que perfecciona nuestra vida. Es solamente por la gracia de Él. Es por su misericordia. No hay ningún atributo en nosotros que merezca tanta gracia, que merezca tanta misericordia, que merezca tanto perdón, que merezca tanta benevolencia. Solamente es por amor de su nombre. Dice: por amor de mi nombre. Oh, amado, qué tan hermoso será el nombre de Jehová de los ejércitos, que Él mismo dice: por amor de mi nombre los perdonaré y me olvidaré y no me acordaré más, y echaré tus pecados a la profundidad del mar. Oh, bendito sea su nombre. El libro de Salmos, en el capítulo 40, dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y Él oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Bendito sea su nombre.
Es su gracia, es su amor, es su misericordia, es su bondad, es su cuidado extremo. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Este pobre clamó y Jehová le libró de todas sus angustias. No hay más angustia que un corazón lleno de pecado, que un hombre separado de Dios. Es solamente su gracia, amor. Es su misericordia. Póngase de pie. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, oramos para darte gracias, para decirte, Señor, que nuestro aposento está preparado, Señor, para que tú vengas y comas la Pascua con nosotros, Señor. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Como diría el prójimo, oh, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchos obreros hay y tienen abundancia de pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Contra ti, Señor, y contra el cielo he pecado. Ya no soy digno, Señor, de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mas en tu gracia, Señor, has puesto túnica nueva, has matado al becerro gordo, has puesto calzado en mi vida y me has puesto anillos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad inefable, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Tuya es, Señor, la gloria. Tuya es la alabanza. Tuyo es el poder, Señor. Tuya la misericordia desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, Señor. Porque tú no eres hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Tú has dicho en tu palabra, de cierto te bendeciré. Juro por mí mismo que de cierto te bendeciré. Te damos gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Perdona, Señor, todas las iniquidades que hayamos cometido. Quita de nosotros, Señor, toda mancha, Señor, toda mentira, todo engaño, toda vanidad. Oh, Señor, Padre, quita toda vileza, Señor, Padre, de nuestro corazón. Vuélvenos a ti, Señor, Padre. Vuelve a tener misericordia de nosotros, Señor. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor, para que no seamos nosotros dejándonos tú, Señor, Padre. Bendito sea, Señor, Padre. Oh, susténtanos, Señor, Padre. Susténtanos con tu gracia. Susténtanos con tu amor, con tu misericordia, Señor, Padre. Oh, restaura, Señor, redime, Señor. Llena de tu gracia, Señor, Padre. Que ninguno vuelva como entró, Señor, Padre. Que regresemos como el publicano, Señor. Sé propicio, Señor. Sé propicio a nuestra maldad, a nuestro pecado. Oh, quita la envidia, quita el enojo, quita la avaricia, quita la codicia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Llénanos de tu gracia, Señor. Oh, Señor, que podamos comer la Pascua contigo, Señor, Padre. Que nuestra ofrenda, Señor, nuestra alabanza sea, Padre, olor fragante delante de ti. Que podamos levantar manos limpias, sin iras ni
contienda, que nos presentemos como obreros, que no tenemos nada de que avergonzarnos, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Llena tu iglesia, Señor, bendice tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, su matrimonio, su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, Señor Padre. Bendice la despensa de amasar, Señor Padre, Dios mío. Oh, Señor Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor Padre. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Oh, santo eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea, Señor. Y esta alabanza, Señor Padre. Oh, derrama ese aceite fresco, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Llénanos, Señor Padre. Tu gracia preciosa, Señor Padre. Guárdanos, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo pecado, de toda tentación, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Una persona que fue operada del corazón y nos ha pedido oración. Es el padre de nuestro hermano Mora. Le operaron del corazón y les ruego que hagamos una oración por él para que Dios lo restablezca y restaure su vida entera. Amado Dios, Señor Padre, ponemos en tus manos a nuestro hermano por fe, Mora. Te rogamos por él, Señor, sabiendo que tú eres un Dios benevolente, un Dios misericordioso. Te ruego, Señor, por su vida. Te ruego, Señor, por su alma, que él pueda venir a los pies tuyos, Señor, y reconocer que tú eres el único Dios sanador y perdonador, Señor. Perdónale todas sus faltas, todos sus pecados. No le tengas en cuenta, Señor, sus pecados que antes cometió. Perdónalo, Señor. Atráelo con tu Santo Espíritu a tu casa, Señor, y que él pueda levantar sus manos limpias un día a ti, Señor. Levántalo de su lecho, Señor Padre, y como dijo tu Hijo amado, levántate de tu lecho y anda, y no peques más. Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.